Vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, hablando de la importancia de las emociones y cuál es su función en el proceso creativo. Las emociones nos mueven, nos hacen estar vivos. Y es un poco también donde empezamos con toda esta investigación, y a lo largo del día de hoy hemos recibido, ¿no?, de James Kaufman, cuánta importancia tiene la creatividad. Estamos en un centro de arte, vamos a tener arte rodeándonos todo el tiempo, pero la emoción es ese input, es ese impulso que nos hace, bueno, pues mirar a nuestro alrededor de formas diferentes. Por tanto, empezamos con las emociones como alimento e instrumento de la creatividad, con Zorana Ipsevic, que es doctora, investigadora en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Sus investigaciones se centran en el papel de las emociones y de las capacidades emocionales en la creatividad y en el bienestar, así en cómo utilizar el arte para fomentar las aptitudes creativas. Y sobre todo, Zorana, no puedo, porque son tantos años, ¿no?, trabajando juntas, lleva desde ayer por la noche diciéndome, estamos aquí. Es decir, cuando en 2012 se firma el acuerdo, ¿no?, y es importante los contextos para saber por qué las emociones son tan intensas en este momento. Yo estoy en Londres, ella está en la universidad, en el Centro de Inteligencia Emocional de Yale, y ya desde aquel momento estábamos diciendo, ¿cuándo ponemos en marcha esto que estamos viviendo ahora? Y cada año decíamos, ¿cuándo? El siguiente no, el siguiente no, el siguiente. Esto tiene una ventaja, es decir, hemos esperado mucho, pero sabemos mucho más. Estamos mucho más mayores, más conscientes. Entonces, bueno, pues lo vamos a disfrutar a tope y esperemos que vosotros también. La siguiente ponente, perdonadme que voy a continuación, será Julia Moller. Es doctora, investigadora especializada en motivación y emociones y profesora adjunta de Psicología Educativa en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Está especializada en el estudio de la pasión en los procesos de aprendizaje en contextos laborales. Apasionante, me parece. Es decir, si no hay pasión, poco podemos hacer, y qué difícil es explicar por qué nos apasionan las cosas. O al menos esto es lo que nos ocurre en el Centro Botín, que nos apasionamos fácilmente. Estoy seguro que todos ustedes también. Empiezan. Muchísimas gracias por inaugurar esto. Hello. Hola, buenos días, bienvenidos. Voy a ser la cuarta o la quinta persona que les da la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En el Centro Yale para la Inteligencia Emocional empezamos cada reunión y cada conversación con ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Espero que se sientan inspirados, dispuestos a aprender y dispuestos a aprender sobre la creatividad y a tener una conversación sobre este tema. Ha sido interesante para mí escuchar la presentación de Íñigo, porque vamos a hablar un poco de lo mismo. Yo desde el punto de vista científico, en este caso. Estamos aquí porque creemos que la creatividad es importante. Y cuando las personas piensan en la creatividad, lo primero que les viene a la cabeza y los primeros símbolos de creatividad son colores, pinceladas, son distintas obras de arte y más adelante, creo que mañana se hablará en una ponencia de esto, los símbolos de la creatividad de personas, tanto para ustedes como para personas de fuera del centro. Y este es uno de mis pintores favoritos, Kandinsky, y las personas también, cuando piensan en creatividad, piensan en pensamiento abstracto y pensamiento, un proceso de pensamiento, piensan en símbolos como la pregunta y el infinito. Estamos aquí para explorar esta pregunta. La creatividad son todas estas cosas, pero no solo eso. La creatividad no son solo las artes y la creatividad no es solo el pensamiento. La creatividad requiere acción y estamos aquí para ver cómo las emociones tienen un papel en este proceso. Estamos aquí porque creemos que la creatividad es importante, pero no puedo empezar ninguna presentación sin decir
decir de nuevo que la creatividad es realmente importante. Según el Foro Económico Mundial, estas son las 10 habilidades top para el 2020. De las 10 destrezas o habilidades, 3 están relacionadas con la creatividad. Está la creatividad, la resolución de problemas complejos, la flexibilidad cognitiva. Estas 3 forman parte del proceso creativo. Y además, esta lista ha cambiado significativamente desde el 2015 y la creatividad en concreto se ha vuelto más importante. En la lista en 2020 existe la inteligencia emocional también. Por tanto, nos planteamos la pregunta, bien, ¿cuál es la relación entre las emociones y la creatividad? Los psicólogos lo han estudiado durante 35 años o más, desde hace mucho tiempo. Y los psicólogos, como digo, lo han analizado y plantearon la pregunta de qué emociones ayudan a la creatividad y cuáles la perjudican. Cuando planteamos esta pregunta tenemos esta respuesta, una respuesta de la ventaja de la felicidad. Cuando las personas se sienten felices son más creativas. Bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a esta respuesta? Esto es más o menos el aspecto que tiene el proceso. Imagínense un laboratorio psicológico, las personas acuden al laboratorio y se les incita a un estado de ánimo en concreto, música alegre o música triste, o se les pide recordar un recuerdo personal que es muy emocional. Una vez que se entra en este estado de ánimo, se le da una tarea creativa. Para darles un ejemplo, fíjense en esto. Esto quizá esté en su documentación. Lo que se les pide es que completen estos dibujos. Estos se presentan como dibujos incompletos, hay que completarlos. Se les da 3 o 4 minutos y a por ello. No tengo los 3 o 4 minutos para dejarles que lo hagan ahora. Los dibujos ustedes mismos. Pero cuando las personas acaban con algo así, puede ser realmente divertido ver los resultados. Cuando estudiamos la creatividad de este modo, encontramos de un modo fidedigno que estar en un estado de ánimo agradable, feliz, energético, ayuda a proporcionar más respuestas diferentes y unos dibujos más originales. Por tanto, parece que los estados de ánimo positivos benefician la creatividad. Saben ahora que por supuesto hay un pero, porque si no sería el final de mi presentación. El pero es que realmente lo que estas tareas han estudiado es un aspecto de la creatividad, que es la generación de ideas creativas. Y de hecho, un estado de ánimo positivo, alegre y feliz puede suponer una generación súper rápida de ideas para tareas de 3 o 4 minutos. Pero como he dicho al principio, la creatividad no es solo un proceso de pensamiento. Si definimos la creatividad como no solo pensamiento, se convierte todo en algo más complejo. Y voy a mostrarles cómo la creatividad no solamente requiere el pensamiento de ideas, sino encontrar oportunidades. En psicología le llamamos el descubrimiento de problemas. No solamente, por tanto, las ideas, sino hacer algo con esas ideas. Probablemente todos conocemos a personas que tienen ideas geniales, pero nunca hacen nada con ellas. Simplemente quedan al nivel de la imaginación. Digamos, como un ejemplo, y estamos aquí en el norte de España, un sitio maravilloso, algo con lo que quizá no están familiarizados y quizá están encontrando un problema y piensen, bueno, puedo hacer algo con las uvas. Las uvas son una oportunidad. Las uvas me permiten hacer todo tipo de cosas. Podemos hacer pasas, vino, vinagre, conservas, pero hay una gran diferencia entre tener estas ideas y de hecho acabar teniendo estos productos. Por tanto, ¿qué se produce? ¿Qué se produce cuando
cuando intentamos crear los productos. Esta distinción entre la generación de ideas y el proceso cotidiano de trabajo es muy importante, y es muy importante para nuestra conversación sobre creatividad y emociones. Permítanme decirles qué sucede. Hicimos un estudio con artistas en mi laboratorio. Era un grupo diverso de artistas, pintores, escultores, coreógrafos, músicos, escritores, todo tipo de artista en el que puedan pensar. Y les preguntamos cómo suceden las emociones en su proceso creativo. Y les preguntamos qué sucedía en la fase de inspiración, pero también en su trabajo cotidiano. Y esto es lo que nos dijeron, que se produce mientras obtienen la inspiración. ¿Cuáles son las emociones? Y pueden ver las más grandes. El tamaño de la palabra está proporcionado con lo a menudo que se mencionó. El amor es muy grande, la felicidad, la alegría, el interés. Estos son todo emociones positivas que dan energía, como he mencionado. Pero no son las únicas, como lo vemos. No es solamente estar contento o feliz. También la tristeza. La tristeza es una gran fuente de inspiración, y el dolor. Otra, la nostalgia es muy grande. La nostalgia, como los psicólogos la contemplan, es una emoción mixta. Incluye una memoria, una tristeza, y tiene componentes positivos y negativos. Todo esto son fuentes de inspiración para los artistas. ¿Qué sucede mientras completan su obra de arte, mientras transforman las ideas en productos, sean lo que sean, lienzos, cuadros, esculturas o relatos? Esto es lo que sucede. Así que es una historia diferente, como pueden ver. La felicidad está ahí. También hay algo de alegría. Hay alegría en el proceso. Pero la mayor de todas es la frustración. Si estamos experimentando frustración en el trabajo creativo, no es un problema, no es que tengamos el problema, es una característica del proceso creativo. Si no se obtiene frustración, quizá hay algo que no está yendo bien, no nos estamos retando lo suficiente. La creatividad es difícil en su definición, y es porque se está intentando hacer algo nuevo, como ha dicho James. Se está haciendo algo original que nadie lo ha hecho antes, ni siquiera nosotros mismos. No sabemos cómo va a ser el resultado. Por tanto, la frustración es una parte integral del proceso. He dicho que la creatividad no existe solo en el mundo de las artes, y por ello no voy a darles solo ejemplos sobre este campo. Realizamos un estudio con 15.000 personas en Estados Unidos de todo tipo de sectores, representativo de la población laboral o en activo del país, y les preguntamos cómo se sentían en el trabajo, y también les preguntamos sobre las cosas creativas que hacían en su trabajo, tanto tener ideas como materializarlas. Y después comparamos el grupo de personas que no hacen nada creativo en su trabajo y aquellos que son muy creativos en el trabajo. Y esto es lo que hemos encontrado. Aquellos que no son creativos en su trabajo, que no son creativos en su trabajo en absoluto. Esto es lo que nos han dicho. Están estresados, aburridos, cansados, enfadados, superados, abrumados. Si experimentamos emociones negativas de un modo que nos supera, no se produce creatividad. Sin embargo, aquellos que son muy creativos en su trabajo, esto es lo que han dicho. Están felices, pero también frustrados. También hay estrés, porque la creatividad no es fácil, no viene fácilmente a nosotros. A veces parece fácil si se lo vemos hacer a alguien, pero si no, no lo es. La creatividad incluye muchas emociones. Así que esa pregunta de qué emoción es buena para la creatividad y qué emoción es mala para la creatividad parece ser la pregunta incorrecta. Otro modo en el que
vimos esto. En estas imágenes vemos las emociones individuales, vemos estas emociones granulares en modos muy sutiles de describir lo que experimentamos, desde estar molestos hasta estar enfadados, hasta sentirnos realizados. Pero hay otro modo más resumido de contemplar esto, y esto es reconocer que las personas experimentan emociones positivas y negativas y crear unos resúmenes, y vimos los tipos de experiencias que las personas tienen en el trabajo. Esto es lo que hemos encontrado. La altura de las barras indica la frecuencia con la que las personas experimentan las emociones. En rosa todo está bien, es positivo, y en azul el azul es, bueno, emociones negativas. Encontramos 4 grupos de personas. Hay uno, el primero, que son aquellos que experimentan fundamentalmente emociones positivas, muy pocas negativas. Hay otro grupo que es el opuesto, el tercero. Son personas que fundamentalmente experimentan emociones negativas y muy pocas positivas. El tercero está en el medio. Son personas que no experimentan ni muy positivas ni muy negativas. Es un poco como que no sienten nada en el trabajo. Son interesantes para otro tipo de conversación. Pero la que yo creo que es más intrigante es el cuarto grupo. Personas que experimentan muchas emociones positivas y muchas emociones negativas en el trabajo. Y lo que encontramos es que la creatividad es muy similar en el grupo de personas que experimentan fundamentalmente emociones positivas y el grupo que experimenta emociones mixtas en el lugar de trabajo. La creatividad es mucho más baja en aquellos que casi siempre están en emociones negativas en el entorno laboral, cansados, estresados, enfadados, superados. Esto no es bueno si es la única experiencia que se tiene. Así que creo que esta pregunta de cuáles son las emociones que ayudan o las que dañan la creatividad o la perjudican puede ser la pregunta incorrecta. Creo que una mejor pregunta, y esto es lo que defendemos aquí, es que no se trata de qué emociones estamos experimentando. Sí, se está experimentando unas emociones, pero ¿qué se hace con ellas? ¿Qué sucede después? ¿Cómo utilizamos estas emociones? ¿Cómo las gestionamos al servicio de la creatividad? Les voy a mostrar algunos ejemplos. Estos son ejemplos, de nuevo, de un estudio con artistas utilizando las emociones. ¿Qué significa utilizar las emociones? Aquí tenemos un ejemplo de un coreógrafo que dijo, estos sentimientos fluctuaban según se sentían sobre su relación con el trabajo. Cuando las cosas van bien, me siento bendecido y alegre. Este sentimiento es muy motivador y planifico las obras coreográficas para seguir sintiendo esta alegría. Como si fuera un trabajo en metal. Otro ejemplo es dejar el trabajo fuera y que quede en mi cabeza. Todos podemos tomar pausas y volver al trabajo después de un descanso genera mejores resultados que intentar avanzar necesariamente. Estos son trucos que a las personas les ayudan a mejorar su proceso creativo. No están diciendo necesariamente qué emoción tienen, sino qué están haciendo con ella. Otro ejemplo de cómo las personas utilizan y canalizan sus emociones. Estos sentimientos fluctuaban según cómo me sentía con mi obra. Intentaba canalizar mis emociones negativas en una aportación constructiva hacia el reparto y dejaba también que mi alegría fuera compartida cuando la sentía. Mis memorias emocionales ayudaban a crear la visión sobre la
coreografía y todo su diseño, y me realimentaba con esas emociones cuando necesitaba reevaluar lo que estaba creando. Vemos descripciones muy vívidas que no tratan de lo que se está experimentando, sino lo que se hace con esas emociones. Y como ya he dicho, la cuestión es que la creatividad existe en el arte, pero no solo en el arte. Podemos ver otros ejemplos. Un estudiante de estudiantes de secundaria. Queríamos comprobar cómo gestionaban, cómo esta habilidad para gestionar las emociones ayuda a la creatividad. Y vimos que gestionar las emociones ayuda a la gente a perseverar. ¿Os acordáis de las frustraciones de las que estábamos hablando? La frustración era una palabra enorme en el proceso creativo. Nos ayuda a perseverar a través de los obstáculos, nos ayuda a mantener la pasión por el trabajo, que es de lo que va a hablar Julia después de mí. Y eso ayuda a la creatividad. Así que, en cierto modo, uniéndolo todo, pues pensamos en cómo encajaban estas piezas del puzzle. Y empezamos con ámbitos y habilidades específicas y habilidades específicas a la creatividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues tener la capacidad de generar muchas ideas, ser flexible y generar ideas de diferentes categorías. Y las habilidades específicas al campo concreto, pues se refieren al trabajo al que te dedicas concretamente. Puedes ser un arquitecto y necesitas capacidades espaciales si quieres ser un arquitecto. Esa es una habilidad específica al área a la que te dedicas. En base a esto, el proceso empieza con una pantalla de ordenador en blanco, con un lienzo en blanco, y tenemos que generar ideas, muchas ideas. Y seleccionamos las ideas y luego hay que empezar a superar obstáculos. Y esto a lo largo de todo el proceso se producen emociones, muchas emociones. Estas emociones se pueden utilizar y se pueden gestionar al servicio de la creatividad para hacer algo, para conseguir un producto final. El proceso se produce a nivel individual. De esto es de lo que he estado hablando hasta ahora, con ejemplos de artistas, ejemplos de gente que trabaja en diferentes sectores, de ejemplos de estudiantes, y también se produce en las relaciones con los demás. Los otros tienen una influencia muy relevante en lo que hacemos, en lo que somos capaces de hacer y en lo que conseguimos generar al final. Para terminar, les voy a dar algunos ejemplos de la importancia de los demás y de cómo son las emociones de los demás también son importantes e influyen en nuestro proceso creativo. En el lugar de trabajo, lo que hicimos, pedimos a los empleados que pidiesen consejos a sus supervisores. Todos tenemos jefes en el trabajo. Y saben de su experiencia personal, de la experiencia personal de la gente que ha trabajado, pues sabéis que los jefes son muy importantes. Todos tenemos claro esto. Así que queríamos ver hasta qué punto los jefes son importantes. Y les pedimos que describiesen si lo que hacen sus jefes, sobre todo en lo que se refiere a las actuaciones emocionales. Les preguntamos si se dan cuenta de que la gente no está satisfecha en el trabajo. Les preguntamos si son capaces de ayudar a la gente a canalizar esa insatisfacción en el trabajo y generar cambios productivos. Es decir, están productivos, así que y les dicen, venga, supéralo ya. O les dicen, bueno, la frustración puede ser una señal. Peter Salovey había dicho antes que las emociones nos dan información. La frustración puede ser una señal de que algo va mal, de que algo se puede cambiar. ¿Tu jefe está trabajando contigo para cambiarlo? Les preguntamos hasta qué punto sus jefes, sus supervisores entienden cómo sus propias emociones influyen
y afectan a los demás. Y les preguntamos si son capaces de ayudar a otros a que se sientan mejor cuando están frustrados o decepcionados o enfadados. ¿Y qué descubrimos? Esto es lo que descubrimos. La inteligencia emocional de los supervisores está relacionada con la creatividad, pero ¿cómo? Descubrimos que los supervisores que tienen más inteligencia emocional generan oportunidades para que la gente crezca, para que sus empleados crezcan. Y eso ayuda a crear más emociones positivas. Recordad que no se trata solamente de las emociones positivas, pero cierto nivel de emoción positiva es buena para la creatividad, dado que genera más creatividad en los empleados. Por supuesto, esto es psicología, así que hay flechitas por todos lados, ya hablaremos de las flechas después. Pero este es el proceso que se produce. Para concluir mi presentación, mi planteamiento para la conversación sobre las emociones, la creatividad y el arte, yo espero que haberles convencido y haberles mostrado que la creatividad se inspira en las emociones, que las emociones potencian la creatividad, que la emoción influye el pensamiento creativo y las acciones creativas. No se trata solo de pensar, también hay que actuar respecto a esas ideas. Y lo más importante, no hay solo una emoción que resulte beneficiosa para la creatividad. Y eso es una buena noticia, porque si leen libros de psicología, si leen sobre la ventaja de la felicidad, es posible que vuelvan a casa y digan, pero yo no estoy contento todo el mundo, ¿puedo ser creativo no siendo feliz todo el mundo? Esto es empoderador, claro que pueden ser creativos. Se trata de saber utilizar y gestionar las emociones por la creatividad. Y saber gestionarlo es inteligencia emocional. No es solo importante lo que hacemos nosotros mismos, esto es algo que tenemos que recordar. Podemos estar haciendo todo bien, pero el entorno social, la gente que nos rodea, importa, y lo que hacen importa y nos influye. Así que lo que quiero que recuerden es que cómo podemos desarrollar nuestras propias habilidades y cómo podemos ayudar a los demás a desarrollar sus habilidades, donde nos encontremos y donde estemos trabajando. Quiero aprovechar para agradecer a la Fundación Motín su apoyo, el apoyo que nos han proporcionado para este trabajo. Quiero también agradecer a todas las personas del laboratorio que han contribuido a las diferentes secciones del trabajo que he presentado. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, señoras y señores, gracias de nuevo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por venir. Es un placer dar una ponencia sobre el papel de la pasión y de las emociones complejas en la creatividad, centrándome sobre todo en la pasión. Una presentación sobre el papel de la pasión y las emociones complejas en la creatividad. Es posible que tengan una idea de lo que es la pasión. La pasión no es un modelo científico que se hayan inventado los científicos. Es algo que pertenece a nuestra cultura desde hace siglos, es algo de lo que todo el mundo habla. Todo el mundo tiene diferentes opiniones sobre lo que es la pasión, pero una cosa que solemos ver actualmente es la pasión en la publicidad, en los anuncios. Por ejemplo, cuando buscamos en las ofertas de empleo, se suele buscar gente apasionada. Algunos años no se podía trabajar en instituciones como el
como el Banco Santander, sin ver este póster. Es el rojo pasión del Banco Santander. Así que la pasión está en la publicidad en todos sitios. En la banca se utiliza también mucho en las consultoras. McKinsey también tuvo una campaña. Deutsche Bank utilizó un eslogan durante muchos años en el que decían que tenían una pasión por el rendimiento. Yo, mi doctorado se centró en la pasión, así que siempre lo busco. Basuras en la calle que sienten pasión. Pasión por aprender, pasión por todo. La pasión está en todos sitios. Por ejemplo, también se utilizó en la publicidad de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Hace unos años hubo una exposición en el Prado, una exposición de Renoir que se llamaba Pasión por Renoir. Y ahí está Pep Guardiola, que era entrenador por aquel entonces, era entrenador del Barça, ahora está en Múnich, y dijo que el motor del trabajo es la pasión. Así que esta idea de que la pasión es importante en la vida, la pasión es algo positivo, la pasión es algo que todos queremos ver en nuestros empleados, en nosotros mismos, en nuestras empresas y probablemente también en nuestro trabajo artístico. ¿Pero qué significa? Y como he dicho, la gente tiene ideas diferentes sobre lo que es la pasión. Y esto en parte puede estar influenciado por el hecho de que originalmente la pasión era un término con connotaciones bastante negativas. Originalmente había un filósofo de la Ilustración, Immanuel Kant, que decía que nadie quiere tener pasiones. ¿Quién quiere estar encadenado cuando puede ser libre? Así que originalmente la pasión era algo negativo, al contrario que la razón, Dios, la moral. Pasión era algo que no era deseable, algo que tenía que ver con tu cuerpo, algo que tenía que ver con los deseos, o era un término comodín para lo que llamábamos emociones. Ahora las cosas han cambiado, la connotación del término ha cambiado. Ahora la gente que utiliza el término pasión lo utiliza de manera positiva, pero tiene ambas caras. Tiene esta parte de sufrimiento, el patos proviene del sufrimiento, tiene esa connotación también negativa. Te sacrificas, soportas determinadas cosas durante determinado tiempo y durante ese tiempo no es algo motivador. Y por otro lado, también tiene la idea tienes también esa faceta de idea positiva. En psicología también hay muchas definiciones. Hemos recuperado el término pasión en 2003 y desde entonces ha habido muchísimos estudios sobre la pasión. En la última década hemos empezado a encontrarnos en desacuerdo con las definiciones. Aquí hay algunos resúmenes, algunos ejemplos en los que podemos estar todos de acuerdo. La pasión tiene dos componentes. Hay un componente que es el componente del deseo, el componente de deseos intensos. El querer tener algo es el querer opuesto al desear. Es algo que no puedes olvidarte. Me voy a casa y sigo pensando en el trabajo porque es algo tan motivador, algo que me atrae muchísimo, es algo muy fuerte. Cuando alguien dice que es apasionado, suele ser una persona tranquila, que va paseando. Cuando hablamos de una persona apasionada, pensamos en ímpetu, en fuerza, en emociones fuertes, emociones positivas. Y por otro lado está la idea del compromiso, de la perseverancia a largo plazo. Cuando pensamos en una persona apasionada, pensamos, bueno, esta persona sentía pasión por el arte esta mañana y ahora es por la tarde y ya no siente pasión por el arte. Yo no creo que esta persona sea apasionada mañana.
Era una fase, un pico que ha durado unos minutos. La pasión tiene esta connotación de perseverancia a largo plazo, de objetivos a largo plazo, de identificación, la idea de querer continuar, de querer persistir, y incluso cuando nos encontramos con obstáculos. Cuando algo es difícil, las personas apasionadas tienen más posibilidades de seguir, de perseverar, aunque temporalmente puede ser que no lo disfruten. Así que recuerden esto, es un deseo intenso y perseverancia a largo plazo. Y la pasión es la conjunción de estas dos cosas. No puedes tener emociones intensas sin el compromiso, pero cuando estas dos facetas se unen es cuando tenemos la pasión. ¿Y por qué esperamos que la pasión esté relacionada con la creatividad? ¿Podemos tener pasión sin creatividad? No sé si podemos tener creatividad sin la pasión. Puede ser, pero hemos descubierto que muchos investigadores de la creatividad dicen que está relacionado con la pasión. Dicen, incluso en el nombre de uno de los estudios, de los artículos, de los libros, encuentras esta palabra y luego no lo vuelves a encontrar en el libro. Pero la idea es que la pasión impulsa la creatividad, pero hay pocos estudios sobre este tema en concreto. Muchas veces, una solución creativa, cuando a alguien se le ocurre una solución innovadora y útil, esto puede ser el resultado de que una persona se ha mantenido, ha perseverado con un problema, algo difícil. Por ejemplo, hace unos años tuvimos unos problemas estadísticos relacionados con el análisis de datos, que les enseñaré después. Yo le enseñé a Zorana los resultados y me dijo, no lo puedes hacer así, lo tienes que hacer de otra manera. Y yo pensé, bueno, pues tengo un problema. Mi jefa me está diciendo que tiene que haber otra manera de analizar estos datos y yo le digo que no, pues me lo voy a tener que inventar. Y me lo inventé, nos lo inventamos y se ha convertido en algo nuevo. Y fue un proceso, durante un breve momento, fue un proceso muy frustrante, aunque al final encontramos una solución con la que estábamos muy satisfechas. Y el resultado de la solución de un problema creativo suele derivar de haber perseverado, de no haber abandonado la idea, de perseverar con el problema, de seguir insistiendo, de que tu jefe te diga esto no basta, de que tu editor te diga mejora este capítulo del libro. Así que algunas veces nos dan feedback, nos dan una opinión que puede ser negativa y hay gente que continúa y asumimos que la pasión es parte de la motivación que anima a la gente a continuar. En la psicología de la motivación hay una cuestión, queremos que la gente siga perseverando para que se conviertan en expertos. Estamos dedicando horas y horas, necesitan muchísimas horas de prácticas para convertirse en expertos, eso está claro. Y nuestros investigadores de motivación dicen que la gente persiste cuando están contentos, cuando hay una motivación intrínseca, cuando todo va bien, cuando disfrutan, entonces es cuando perseveran. Y nosotros sabemos que para aportar esa práctica, para esas horas de práctica que tienes que llevar a cabo, no siempre las vas a disfrutar, a veces son muy duras. Para convertirse en alguien muy bueno en algo, ahí va a haber momentos en los que van a ser frustrantes y hay que seguir continuando para ser mejor. Y hasta ahora no ha habido ninguna explicación que explique por qué practicando durante horas y horas y no lo disfrutamos, si nuestra motivación dice que tiene que ser, que la gente tiene que disfrutar para conseguirlo. Yo creo que la pasión es esta motivación que explica por qué la gente persevera, por qué la gente continúa a pesar de las dificultades. Y entre líneas se entrevé que tiene que ver con las emociones mixtas. Y que también es la alegría que acompaña a la frustración, como ha dicho Zorana, que tienes que aprender a gestionar. Así que he hablado de ideas preconcebidas relacionadas con la pasión y la creatividad, pero la investigación, los datos empíricos existen. Hay estudios empíricos sobre el tema. Por ejemplo, ha habido un estudio que descubrió que los empleados
los autónomos tienen más pasión. Esto estaba relacionado con la creatividad, y los empleados también preguntan a los superiores. Cuando se les preguntó a los superiores, se dieron cuenta de que había un eslabón más débil que estaba afectando a la creatividad del empleado. También hay mucha investigación sobre la pasión de los empresarios. Esta es la pasión de alguien que crea una institución, que crea una empresa. Y es la pasión que sienten por este proceso. Y los estudios demuestran que los empresarios, los que crean las empresas, probablemente tendrán más éxito, más facilidad para recibir financiación, más facilidad para conseguir sus objetivos, y sienten pasión por su empresa. Así que, y también influye mucho la pasión que perciben de la gente que les financia. Esto también es un factor importante. Si la gente que les financia se da cuenta que la gente que está presentando un nuevo proyecto empresarial, si se dan cuenta de que parece ser una persona apasionada, es más probable que piensen que tienen lo que hace falta para tener éxito en la empresa, y es más probable que inviertan en ellos. También, como ha dicho Sorana, llevamos a cabo un informe de un estudio online con 15.000 trabajadores norteamerizanos, y nos dimos cuenta de que la pasión que la gente servía en el trabajo y por las labores que desarrollan en su trabajo tenía que ver con la pasión. No había mucha correlación entre la pasión y la creatividad que esta persona pensaba que estaban demostrando en su lugar de trabajo. También había poca relación entre la pasión de los empleados y otras cosas que sabemos que están relacionadas con la creatividad, como las exigencias de la creatividad del propio trabajo y que el empleado identifica. Por ejemplo, hace falta que yo sea creativo en mi trabajo. No, el apoyo de la creatividad. Me apoya mi jefe cuando soy creativo, me dejan desarrollar nuevas ideas, las valoran. Y también descubrimos una relación entre la pasión y la flexibilidad diaria. Además, no solo preguntamos a la gente cuán creativos creían que eran, también estudiamos indicadores, cómo era su trabajo, la descripción de su trabajo, qué hacen exactamente, sus objetivos. Esto mide de manera objetiva el tipo de persona que va a ser creativa según el trabajo. Esto está relacionado con la creatividad cuando dos personas comparten la misma descripción de trabajo. Y la relación entre la pasión y las diferentes medidas de creatividad era una de las más coherentes que encontramos en todo el estudio. No solo en el estudio, sino en el estudio piloto también. A ver, que le estoy dando al botón que no es, creo. La siguiente pregunta es, ahora que hemos establecido la idea de que la pasión está relacionada con la creatividad, por lo menos con la creatividad en el trabajo y con los procesos empresariales, podemos preguntar si la pasión es una experiencia positiva. Hemos oído que actualmente cuando la gente habla de la pasión les parece algo positivo, por lo menos en la publicidad, aunque en el pasado era algo diferente. ¿Y es una emoción positiva o emociones mixtas? Yo siempre busco emociones mixtas y aquí he encontrado algunas. Esta es una cita que nos demuestra que algunas personas, en este caso soy un escritor, algunas cosas en nuestra cultura ya tenían esta idea de que la pasión no es solo positiva. Recuerdan que tenía connotaciones negativas en el pasado. Esta es una cita que dice que la pasión no trata solo de las emociones positivas, también tiene que ver con la perseverancia y está relacionado en parte con el sufrimiento. Y volviendo al cuestionario, con los 15.000 trabajadores de Estados Unidos, les preguntamos cómo se sienten
respecto a las tareas que realizan en el trabajo. Y tenían que escribir 3 palabras relacionadas con las emociones las que quisiesen. Y les pusimos nota a las respuestas para ver si eran emociones positivas o neutras o negativas. Y aquí veis un esquema en el que se ven los resultados. Hay personas aquí vemos el 25% de las personas con la puntuación más baja, en el otro lado el 25% de las personas con los resultados más altos. Y luego están las zonas intermedias con el moderadamente bajo y moderadamente bajo. Y aquí podéis ver cómo las emociones son diferentes, cómo respondieron sobre cómo se sienten respecto a las tareas que realizan en el trabajo. Podían escribir las palabras que quisiesen y pueden ver aquí cómo cambia. En la zona con las puntuaciones más bajas respecto a su trabajo, pasión por su trabajo, 2/3 son emociones negativas y 1/3 son emociones positivas. Y aquí vemos en el otro lado, los empleados apasionados expresaron 2/3 de emociones positivas y 1/3 de emociones negativas. Así que hay un cambio. Y cuando les pedimos que utilizasen las palabras que quisiesen libremente. Y como vemos, no hay ausencia de emociones positivas en la zona más baja, ni ausencia de emociones negativas en la zona más alta. Después analizamos la mezcla, la combinación. Lo que hicimos fue contar cuántas veces las personas dicen sí a la pasión, sí a las emociones positivas. Esto es un análisis en red que mezcla sí soy apasionado, sí soy feliz. Combinan estas dos y cada vez que piensan esto, la línea es más gruesa. Aquí hay diferentes formas de mediciones de la pasión que están representadas en los círculos. Y esto es cuando está relacionado con las emociones positivas. Son las notas, las burbujas en rojo. El tamaño del círculo, el tamaño de la burbuja demuestra cuántas veces estas emociones positivas surgían combinadas con la pasión. Y comprobamos que las burbujas más grandes de la red son confianza, que está aquí, confiado, interesado, orgulloso, seguro y feliz. Estas son las emociones que alguien apasionado expresará. Y el 87% de los individuos que decían que eran apasionados también decían que tenían confianza. Casi el 90% de las personas que dicen que son apasionados también expresaban estas emociones positivas. Es un porcentaje muy alto. Así que la pasión probablemente irá acompañada de emociones positivas. Las personas con una puntuación muy alta en pasión, que mide también el compromiso, está relacionado con las emociones positivas. ¿Quiere decir esto que no expresen emociones negativas? No necesariamente. Aquí podemos ver on the other side, you see a network that shows how often passion measures, which are still the yellow bubbles, are reported together. Por otro lado, vemos estas burbujas amarillas con aquellas emociones negativas y de nuevo el tamaño de la burbuja es una medida de cómo y con qué frecuencia estas emociones negativas se asociaban a la pasión. Vemos especialmente aquellas emociones relacionadas con el estrés, como sentirse estresado, tenso, superado o frustrado, tienden más a mencionarse juntas junto a los aspectos relacionados con la pasión, como el deseo, la identificación y compromiso y objetivos a largo plazo. Estas emociones relacionadas con el estrés tendían también a relacionarse con la pasión. La mitad de los individuos que hablaron de sentir pasión por su trabajo también incluyeron una emoción negativa, fundamentalmente relacionada con el estrés. Así que entre un tercio y el 50%, la mitad de todos los empleados apasionados
e informaron de emociones negativas. No se trata de su ausencia, sino que pueden venir juntas, a pesar de que las positivas son más predominantes. Después hablamos solamente del 25% de las personas que sentían la mayor pasión por su trabajo y nos fijamos en si habían hablado de emociones positivas y negativas juntas y con qué frecuencia. Este es un poco el diseño gráfico de lo que respondieron. Pueden ver que hay personas que hablan de emociones positivas y negativas juntas. Y podemos ver, por ejemplo, una alienación entre sentirse frustrado y sentirse interesado, que es más fuerte que la línea entre sentir envidia y sentir orgullo. Esto es un modo de decir de forma compleja que hay emociones mixtas que son declaradas por las personas más apasionadas en este estudio sobre los empleados, lo cual nos lleva al resumen. Y esperemos después una conversación con ustedes. La pasión describe una mezcla de deseo fuerte con compromiso a largo plazo. La pasión explica una motivación positiva que se conoce como facilitadora de la creatividad, pero también la perseverancia frente a los obstáculos puede tener un papel en la creación de soluciones nuevas a los problemas. Cuando pensamos en personas creativas, podemos pensar a alguien muy feliz pintando, sentado en un sofá, que tiene unas ideas geniales y luego las escribe. Pero yo también, yo como investigadora, y que es un proceso bastante frustrante, también tengo la idea de estar atascado con un problema estadístico o con un problema teórico y no tener la respuesta, no llegar a una solución positiva o a un hallazgo en un par de años y realmente tener esta ansiedad, esta frustración, a veces incluso enfado, y después generar una solución porque permanezco frente al problema y frente a lo que quiero hacer. La danza, hay personas que pasan por la formación para ser una bailarina de ballet o bailarín de ballet profesional, experimentan mucho sufrimiento, invierten dinero y esfuerzo, más del que pueden recuperar en toda su carrera profesional, pueden lesionarse, sentirse fatal físicamente durante mucha de su vida adulta y ser incapaces al final de ser profesionales con 30 o 40 muy pronto en la vida, y sin embargo dicen, esto es lo que yo quiero hacer, esto es, no puedo imaginar hacer ninguna otra cosa. Hay un deseo, una motivación muy potente y la fase de perseverancia y el afrontamiento de los obstáculos, especialmente los que conocemos que acaban teniendo mucho éxito en su vida o ganan en esa dura lucha de convertirse en bailarín de ballet. Sí que hay oposiciones positivas, negativas, pero no renunciar. Esta mezcla, muchos estudios indican que la pasión explica a la hora de definir la perseverancia, el afrontamiento a pesar de los obstáculos. Por ello hablamos de emociones mixtas. Hemos visto y utilizado distintos métodos que ahora están cambiando, pero el mensaje constante es que la pasión tiene que ver más con las emociones positivas, pero no excluye la posibilidad de que a veces nos sentimos apasionados, nos gusta algo mucho. La mayor parte del tiempo estamos felices, pero tenemos fases de frustración y momentos de emociones mixtas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su atención de nuevo y espero que tengamos ahora un debate interesante. Gracias. ¿Tenemos traducción? Sí. I might not.
¿Cómo se explica, solo por estar segura, si lo digo por aquí en español, ¿le traducís a ella? ¿Sí? Ok, vale. ¿Cómo se explica la existencia de grandes creativos que no tuvieron vidas felices, sino atormentadas, que parece que no eran felices? Proust, Kafka, Beethoven, tras su sordera, Schubert. Gracias. Sorana, I guess, maybe for you. So this is Bueno, esto, de hecho, si tenemos un experto en la sala que está estudiando exactamente esto. James, ¿podría usted acudir al escenario a responder? Bueno, ¿cómo explicamos la existencia de creadores como Proust, Kafka, Beethoven, que de hecho no eran personas felices? Está hablando de la relación entre la creatividad y la salud mental. Y además voy uniéndolo porque teníamos otra pregunta que decía si el estado emocional de la tristeza es menos creativo que el de la felicidad. Es decir, es esta pregunta de los estados emocionales, cuánto influyen o no en nuestra creatividad y cómo. Funciona así. Parte de ello, cuando vemos la creatividad individual, personal, a la de los genios, quizá lo que sea cierto para la mayoría de nosotros, no para ellos. Cuando hablamos de los supercreadores, como Proust, Kafka, Beethoven, hay un par de cosas. Una es que están todos muertos, lo cual parece obvio, pero estoy hablando en serio. Y por tanto no podemos hablar con ellos, no podemos preguntarles lo que están experimentando, si estaban apasionados, qué emociones sentían. Todo lo que sabemos en general es bien a través de sus diarios, y alguien, no sé, si ustedes van por todos sus correos electrónicos y ahora hablarán de su vida con ellos, o a menudo escrito por personas que no les gustaban estos creadores. Así que, ¿qué dirían las personas de ustedes si opinaran aquellos a los que no les caéis bien? Por tanto, todos esos correos electrónicos sobre vosotros que indicarían que vosotros sois, por ejemplo, no demasiados listos. Así que Van Gogh a menudo se utiliza como un ejemplo de un artista mentalmente perturbado, y sin embargo recientemente ha habido una gran exposición en el país del que proviene, que no me acuerdo cuál es, Holanda, sí. De Holanda, donde estaban debatiendo. Estaba Van Gogh realmente enfermo, mentalmente enfermo, y hay muchas personas que dicen que no se suicidó, que alguien le disparó en el estómago y que él, para que no le denunciaran, pues se disparó después. También hay muchas pruebas que indican que nunca se cortó la oreja, que alguien se lo hizo, pero simplemente él evitó que se metiera en líos la persona que lo hizo. Así que Van Gogh no estaba mentalmente enfermo, y sin embargo es el referente de la creatividad con la enfermedad mental. Por tanto, los creadores están mentalmente enfermos, bueno, algunos, pero la mayoría no. Lo que a mí se me conoce por... Se conoce mucho el efecto Sylvia Plath, que después se convirtió en una canción. De hecho, 8 canciones muy conocidas, este efecto. Y era un efecto muy específico. Nunca dijo que las personas creativas estaban enfermas mentalmente, sino que si vemos un grupo de mujeres poetas, estas tenían más tendencia que el resto de las escritoras a tener una enfermedad mental. Y esto se acabó interpretando como que todos los creativos están locos. Y no, desde luego no es lo que yo afirmo. Beethoven quizá era tonto, yo no creo que estaba loco. Kafka era un poquito raro, pero tampoco loco. Desde luego Proust un poco narcisista, pero tampoco loco. Esta es mi respuesta. Gracias, James, gracias. Y gracias por que se te ha pillado así un poco en fraganti. Desde luego, algunas veces podemos encontrar ejemplos de individuos
que están locos o que no han sido felices o que están deprimidos, y a lo mejor son ejemplos individuales y no necesariamente demuestran que todo el mundo es así. Un ejemplo que a mí personalmente me gusta es Agatha Christie. Me gustan las novelas negras, y ella describía estando un poco triste antes de empezar cada libro, como la semana antes se sentaba en el sofá y miraba hacia el vacío porque sabía lo difícil que iba a ser el proceso, pero siguió escribiendo más de 100 libros y encontró alegría en el proceso. Por tanto, ambas coexisten. En algunos de los estudios que yo he realizado encontramos que existe esta dualidad en los individuos creativos. Hemos hecho estudios con artistas en concreto donde se ve la vulnerabilidad que tienen hacia la enfermedad mental, pero al mismo tiempo tienen las fortalezas y ambas permanecen. Julia, me gustaría añadir también que tendemos a pensar en las emociones como algo que se tiene, o si es una persona contenta o triste, pero lo que hemos visto en los estudios de la personalidad es que hay una tendencia, pero sabemos que las emociones y la motivación fluctúan, y por tanto, aparte de la pasión, que es algo que tenemos hoy y quizá tengamos mañana, las emociones es algo que se puede tener una emoción feliz por la mañana y una emoción tan triste por la tarde, y fluctúan de momento a momento. Y por tanto, esto significa que quizá pueda ser un equívoco o no es la mejor idea clasificar a una persona, un escritor, como una persona triste o una persona alegre porque escribían sobre sufrimiento. No significa que sufrían todo el día o porque se quedaron sordos y había una crisis en su vida. No significa que no tuvieran experiencias gratificantes que les ayudaron a sobrevivir en esa fase. A menudo se da el caso que alguien es infeliz, hablo de mí misma, sobre un aspecto de su vida, pero después van a trabajar y hacen lo que realmente les gusta y obtienen experiencias gratificantes del trabajo, y el resto del tiempo, cuando no están trabajando, a lo mejor se sienten otra vez tristes, o al revés. Hay personas que son felices, pero el trabajo les hace infelices. Por tanto, creo que es una mezcla de distintas experiencias, y lo que importa es lo que hacemos con ellas. Las historias de personas que han estado muy enfadadas con algo y canalizan este enfado, esta ira en su trabajo, y se convierten en seres muy creativos y con éxito debido a esta energía. Preguntas más, dos muy concretas, una para Sorana, otra para Julia. Os pido por favor que seáis breves en las respuestas porque tampoco queremos retrasarnos mucho más. Sí vamos a recopilar todas esas preguntas que tenemos ahí y las iremos contestando, ¿de acuerdo? O sea que no hay. De hecho, si alguno tiene alguna pregunta más después, tenemos un correo electrónico que conocéis todos muy bien, que es creatividad@centrobotin.es, y nosotros gestionaremos las preguntas si va para algún ponente en concreto. En este caso, la pregunta para Sorana me parece importante, es además algo que no había pensado tanto, ¿no? Y es verdad. Si hay un bloqueo en la creatividad, es decir, si por algún motivo estamos bloqueados en cuanto a creatividad se refiere, ¿es porque estamos con un bloqueo emocional? Es una pregunta fantástica. Yo no creo. Ciertamente todos hemos experimentado bloqueos creativos donde yo escribo mucho para mi trabajo, escribo en mis investigaciones y a veces no sabes cuál es el siguiente paso, y todos lo hemos experimentado, pero no creo que es un bloqueo en la experiencia emocional, creo que es un bloqueo en cómo abordar las emociones. Así que estamos todavía en estos momentos en los que estamos experimentando emociones fuertes, o bien de frustración, o de sentirnos superados, o de estar enfadados con nosotros mismos o con el mundo, y por tanto las emociones como experiencias quizá nos bloquean. Por tanto, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos bloqueados? Y aprender a abordarlas es importante. Yo compartí un ejemplo de uno de nuestros artistas que decían puede separarse.
¿Está todo bien? Ha sido algo muy espectacular. Y ha tenido mucho impacto, sí. No hay problema. A menudo se toman una pausa que puede ayudar para desbloquear las emociones, tener una cierta distancia para obtener una perspectiva nueva del problema y después abordarlo de un modo distinto. Y la siguiente, Julia, en una sociedad anestesiada. I have two counter questions. The first is, do you really want to Bueno, queremos realmente promocionar la pasión. Hay un gran debate sobre si debemos promocionar la pasión o simplemente desarrollar un interés en las personas sobre lo que están haciendo, porque hay un lado negativo en la pasión. Queremos sufrir tanto, no es a menudo una buena idea simplemente rendirse, irse a casa y hacer algo que seguir haciendo algo frustrante durante mucho tiempo. Eso es para evitar quemarse. A menudo es sano parar, a menudo es sano no seguir con un curso de acción negativo. A menudo es sano descansar, hacer algo positivo y después volver al tema una vez que nos sentimos menos frustrados. No estoy segura si por defecto debemos promocionar la pasión. Soy muy positiva sobre la idea de que debemos tener a personas que abordan las dificultades a las que se enfrentan. Debemos tener personas que experimentan aspectos positivos de su trabajo y de su creatividad en la mayor medida posible. Pero que las personas también tienen que aceptar el hecho de que algunas veces las emociones negativas, las frustraciones, el estrés son parte del proceso de ser creativo o de tener éxito y que hay modo de abordar estas emociones negativas. No hay que atascarse en ellas, no hay que rendirse, simplemente hay que aprender a gestionarlas y ayudar o a través de cursos de autogestión o inteligencia emocional. Esto nos puede ayudar a abordar estas emociones negativas que no podemos siempre evitar. Pienso que esto es algo que debemos hacer, ayudar a las personas a tratar las emociones y ayudarles a tenerlas más positivas posible. Pero no estoy segura respecto a promocionar la pasión en una sociedad tan estética. ¿Qué significa esto en este contexto? Yo me trasladé a Estados Unidos hace un par de años y vi muchísimas emociones fuertes. Yo desde Finlandia y Alemania no estaba acostumbrada a este vaivén. Y tengo la sensación, y vivimos en una sociedad y en un momento en el que todas las disciplinas están descubriendo las emociones, la historia de las emociones, la sociología de las emociones, las llamadas el arco emocional, economía, filosofía, todas han recobrado el interés sobre la emoción y la pasión muy recientemente en los pasados 20 años, y yo veo que hay mucho reconocimiento de emociones a través del tono de la voz. Esto nos ayuda a la tecnología, pero no estoy segura de poder hablar de una sociedad emocional todavía. Veo mucho espacio para las emociones. Gracias.